Ok, bueno, estamos de regreso. Bueno, entonces estábamos hablando justamente de las otras técnicas de evaluación, ¿no? Les digo, las técnicas más científicas, ¿no? Son simplemente irse a los indicadores que todos, ahora sí que aceptados por todos, ¿no? ¿Sí? Lo que es la TIR, lo que es el ROI, también otro tipo de indicadores, ROI, valor presente neto, ¿sí? El tiempo de recuperación, etcétera, ¿no? Eh, son técnicas, ahora sí que científicas, ¿no? Nos van a dar, ahora sí que sin nada subjetivo de por medio, nos van a dar los resultados objetivos, ¿no? Que deben que son, ¿sí? Entonces, pues uno se puede apoyar obviamente en dichas técnicas, en dichos parámetros, dichos indicadores para tomar la decisión, ¿no? Pero, pues, les digo, hay otros criterios que se pueden utilizar o que pueden utilizar las empresas, ¿no? Vamos, le repito, el caso de, por ejemplo, si un proyecto, qué impacto al medio ambiente le puede causar, ¿no? Si es un proyecto que puede afectar negativamente el medio ambiente, pues obviamente habrá empresas que digan, ah, sí, adelante, no, eso no, no me interesa. Y habrá empresas que sí, que están interesadas en esa parte de la ecología, del medio ambiente, ¿no? Que digan, ah, bueno, no, si este proyecto va a afectar a ahora sí que a los ecosistemas, ¿no? Va a afectar a la comunidad, pues no vale la pena, ¿no? Mejor algún otro proyecto, aunque sea un poco más caro, pero bueno, me apoyaría en él, ¿no? Contadora Angélica, buenas tardes, ¿cómo está? Dijo que no tenía audio. Ah, no tiene audio la contadora. Ah, ok, bueno, aquí anda visitándonos la contadora Angélica, ¿sí? Bueno, entonces, les sigo, repiten, bueno, entonces, ya nada más para finalizar este tema de otras técnicas de evaluación. Ahí está la pantalla. Digo, hay otras técnicas de evaluación que también podríamos decir que utilizan un método científico, como lo son, ahí lo dice en la parte de abajo. A ver, ¿alguien quiere entrar a la sesión? Okay. Ahí viene Liz y Valeria. Ok, ahí están entrando. Ahí tengo unos mensajes. Ok. Bueno, ese es el mensaje de la contadora Angélica. Bueno, entonces, para terminar con esta parte de las otras técnicas de evaluación, ¿sí? Les digo, hay otras técnicas también por ahí. Está el árbol de decisiones, el método Monte Carlo, índice de rendimiento a valor presente, entre otros, ¿sí? De hecho, van a tener que investigar de tarea qué es la técnica del árbol de decisiones y la técnica del método Monte Carlo, ¿sí? ¿Lo va a subir al Edmodo? En Edmodo voy a subir la asignación para que ahí envíen dicha tarea, ¿vale? Pero digo, de una vez se las voy adelantando. Tienen que investigar en qué consiste la técnica del árbol de decisiones y la del método Monte Carlo, ¿vale? Esas dos se quedan de tarea, ¿sí? Para que ya la próxima semana comentamos ese tema. ¿Sí? Les repito, es investigar a qué se refiere la técnica del árbol de decisiones y
e investigar el método Monte Carlo. ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿En qué consiste ese llamado método Monte Carlo? ¿Vale? ¿A mano o en Word? Hagan un breve resumen a mano y ya lo envían en PDF, ¿vale? Ahora sí que no vaya a ser que en el copiar y pegar se les olvide lo que acaban de leer. Entonces, mejor rápido, así, a mano hacen un breve resumen, ¿sí? Y ya lo envían en PDF, por favor. ¿Cómo, profe? Ok, profe. ¿Sí? Que lo hagan a mano, por favor. ¿Pero el resumen de esta presentación? No, del árbol de decisiones y del método Monte Carlo. Ah. ¿Sí? Sale. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a otro tema. Vamos a ver lo que es el tema de fuentes de financiamiento, ¿sí? Muy importante, ¿no? Dentro de la vida de las empresas, de dónde sale el dinero justamente con el que vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿no? Veíamos en el caso práctico, en el ejemplo que estuvimos viendo, pues estábamos manejando un proyecto de 3.700.000 pesos, ¿no? Ese era el ejemplo. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde va a surgir todo ese capital, ¿no? De cómo puede hacerse la empresa para obtener ese capital y poder, pues, desarrollar sus nuevos proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Déjenme abrir el archivo. A ver, les voy a compartir ahora otra pantalla. Ya lo cerramos. Bueno, en lo que abre el archivo, yo les pregunto, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que conocen? ¿Quién me puede dar su comentario? Préstamo bancario en primera mano. El Sí, préstamo los bancario, préstamos ¿no? bancarios, los que vienen siendo con acreedores. Sí, 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 sí. Los También más comunes, están ¿no? los internos con inversionistas. Inversionistas, exactamente. ¿Está? Son los Sí. inversionistas, los externos pues serían con acreedores. En este caso el banco es un ejemplo de ello. Sí. También ¿Algún hay otro acreedores, externo? los gubernamentales. A Préstamos de veces alguna préstamos de alguna dependencia de institución, gobierno. dependencia de Acuérdese, gobierno. el RIF tiene ahorita los 25,000 pesos que adorablemente nos está dando a un bajo interés. Bueno, ahí se Porque es un metió bajo interés, ¿eh? No, no es gratis. bueno. No es gratis, no es gratis. Bueno, ahí está el comercial de Al la final tasa es de un financiamiento porque pues dice el sector está mal, son los pequeños, son las pymes, vamos a apoyarlo, les vamos a prestar un poquito. Me parece perfecto, ¿no? Me Profe, parece- los Mande. proveedores también son fuentes de financiamiento con los créditos de mercancías. También, digo, estrictamente sí, son una fuente de financiamiento, ¿no? Obviamente, pues en un gran proyecto, pues no, ningún proveedor te va a dar todo, Sí, claro. sí, pero sí, Pero después, bueno, cuando tienes alguna situación ahí y necesitas materia prima, ellos apoyan aunque sí, creo que manejan luego diferentes precios, ¿no? A 30 días, 60 días, 90 días, pero sí digamos que en la parte a corto plazo, aquí está mi perrita, saluda. anda de visita. Está de visita. Sí, vamos, en el corto plazo sí es sin duda es un financiamiento y ayuda mucho a la empresa, especialmente en lo que respecta al flujo de efectivo, ¿sí? Pero ya, ahora sí que a gran escala, algún proyecto que se esté buscando, digo, no lo vamos a considerar como una fuente de financiamiento. Entonces, digo, tal como les digo, las fuentes de financiamiento son muy importantes, ¿no? En este proceso de buscar darle a una empresa la liquidez, ¿no? De poder que la empresa pueda afrontar sus gastos actuales, ¿no? Tal vez también incrementar su capacidad de servicios, de producción, ¿no? Tal vez el poder comprar tecnología que agilice
sus operaciones, ¿no? O iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Tal vez puede ser que una empresa quiera, que se dedica, por ejemplo, se dedica a las libretas, ¿no? A la elaboración de libretas. Y bueno, tal vez un día dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si también incursionamos, ya que estamos en el sector de la papelería, ¿por qué no imprimimos, no sé, post-it, ¿no? Diversificamos nuestro producto, nuestra línea de productos, ¿no? Podemos hacer post-it, tal vez podemos hacer lápices, plumas, ¿no? Tal vez, les digo, diversificar, ¿no? Y para eso, bueno, se necesita precisamente de una fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones en las que una empresa puede solicitar ese crédito, bueno, son muy diversas, ¿no? Porque hay que considerar tasas de interés, ¿no? Los plazos, ¿no? Hay que ver también si hay apoyos gubernamentales, ¿no? Por ahí me mencionaron, también los gobiernos pueden llegar a ayudar a darte ese apoyo en lo que es un financiamiento, ¿no? También hay que considerar los propios recursos, ¿no? Pueden tus inversionistas, ahora sí que los dueños de la empresa, pueden hacer alguna aportación, ¿no? O también puede ser, vamos, hay que considerar muchos factores a la hora de determinar cómo voy a solicitar el préstamo, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a la pantalla, si nos vamos, déjenme que les comparta, ahí está. Compartir. Entonces, vamos a hablar precisamente de esto. Fuentes de financiamiento de los activos no circulantes, ¿sí? Estamos hablando de activos no circulantes. Digo, las fuentes de financiamiento, hay dos corrientes, ¿no? Lo que son fuentes externas y lo que son fuentes internas, ¿sí? Por ella mencionaron algunas de ellas. En el caso de fuentes de financiamiento externas, hay anticipos de clientes, ¿sí? Hay instituciones de crédito, préstamos privados y emisión de obligaciones, ¿sí? No llega el trapeador hasta allá. Esas son las fuentes. ¿A quién no le llega el trapeador hasta quién sabe dónde? No, en el pinche micrófono. No llega hasta allá. No llega. Lili, Sí. Lili. Bueno, entonces, les decía, estas son las fuentes externas, ¿no? O sea, un cliente, que es alguien externo a la organización, pues me da un anticipo. Con ese anticipo yo puedo iniciar la elaboración de sus productos, ¿no? Una institución de crédito, ¿no? Llámese banco, llámese banca de desarrollo, llámese, alguna institución que se dedica al préstamo de recursos monetarios. Ahí está, instituciones de crédito. Préstamos privados, ¿no? Puede ser que, ahora sí que alguien totalmente externo a la empresa le haga un préstamo a la empresa, ¿sí? Seguramente será un préstamo, ahora sí que buscando algún otro beneficio, no nada más ganar un interés, ¿no? Dentro de la empresa. Generalmente así sucede, ¿no? Generalmente cuando hay este tipo de préstamos privados, quien hace el préstamo no se conforma nada más con ganar intereses, también busca tal vez hacerse de acciones o de tomar alguna posición administrativa dentro de una empresa, ¿no? Emisión de obligaciones también es una fuente de financiamiento externo, ¿no? En la emisión de obligaciones, pues ahora sí que la empresa emite justamente... Lo tenía olvidado. Una empresa justamente emite la obligación, ¿sí? Para hacerse de recursos, y la diferencia entre obligaciones y acciones es que en la obligación, pues, quien adquiere las obligaciones
pues no, ahora sí que en un futuro no pone en riesgo lo que es la propiedad de la empresa, ¿no? Ahora sí que cuando emites acciones, pues ahora sí que estás invitando a nuevos dueños a invertir a la empresa. Cuando son obligaciones, ahí no hay esta situación de que pueda llegar un nuevo dueño, ¿no? Simplemente es alguien que adquiere la obligación, que te da el dinero, la empresa se obliga a en un futuro devolverle ese dinero con una ganancia, ¿no? Y ya, ahí acaba. Ahora sí que es otra forma de un préstamo privado, ¿no? Nada más que la emisión de obligaciones es algo que se hace de forma pública, ¿no? Y bueno, las fuentes de financiamiento internas, bueno, ahí podemos encontrar lo que son las utilidades, ¿sí? Utilidades retenidas, reservas de capital, ¿sí? Es recurso propio de la empresa que tal vez pues los inversionistas no tomaron las utilidades en su momento, lo guardaron y bueno, puede servir como una fuente de financiamiento. Por ahí también dice depreciación y amortización de activos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? El depreciar o el amortizar un activo en mayor medida también puede ayudar para financiar las operaciones de la empresa. Y bueno, aumentos de capital, ¿sí? Acciones comunes, acciones preferentes, ¿no? Es simplemente decirle a los inversionistas, señores, necesitamos más recursos para poder, buscando el crecimiento de la empresa, bueno, entonces requerimos que le hagan una inyección de capital al negocio, ¿sí? Entonces, ahí pueden ser acciones comunes, acciones preferentes, ¿sí? Por ahí, ya vieron, ya en noveno, ya son todos unos expertos, ya saben la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, las comunes y las preferentes, que son en las que tienen participación o no los inversionistas. Exactamente. Exactamente, ¿no? Es simplemente la diferencia que tienen ellos, ¿no? O sea, comunes tienen derecho de voto, preferentes no tienen derecho de voto, ¿sí? Solamente tienen el derecho a lo que vienen siendo las utilidades. De hecho, convendría, o sea, si tú quieres tener dominio de tu empresa, pues requieres inversión, serían unas acciones preferentes, nada más lanzas la venta de las acciones para recaudar lo que son fondos para algún proyecto o ampliación de la misma y ya simplemente divides las utilidades. Sigues teniendo el dominio, tú mandas en la junta de asamblea y en todo demás y el inversor pues no tiene nada que ver con la empresa más que para los dividendos. Exactamente, ¿no? Ya digo, ya en el caso de inversiones, legalmente se pueden hacer muchas situaciones, ¿no? Se pueden presentar muchas situaciones, ¿no? Donde hay acciones tipo A, tipo B, tipo C, acciones que tienen capacidad de voto, otras que no, bueno, hay una infinidad de opciones en ese caso, ¿no? Pero bueno, lo que es el aumento de capital en sí, es otra fuente de financiamiento interno, ¿sale? Bueno, entonces, le repito, ¿no? Independientemente de dónde va a salir el dinero, ¿sí? Y también va a ir de la mano, ¿no? Hay que considerar cuánto necesito, ¿sí? Y entonces, ¿y en qué plazo lo necesito o a qué plazo puedo lanzar mi proyecto? ¿Okay? ¿A qué plazo puedo lanzar mi proyecto? ¿Cuáles son las tasas de referencia? Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Ok, yo necesito el dinero, este es un proyecto muy, muy atractivo que se me presenta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Voy a ir con una institución de crédito? ¿Voy a emitir obligaciones? ¿O puedo pedirle a mis accionistas que inyecten dinero a la empresa?
¿sí? Ahora sí que ese tipo de situaciones hay que estudiarlas, hay que determinar a ver cuál es el mejor curso de acción para el negocio, ¿no? Muchas empresas, ahora sí que por un lado lanzan su proyecto, ¿sí? Y por otro lado también, ahora sí que van muy, de la mano, el proyecto con un préstamo, ¿no? Ahora sí que se da que muchas empresas están construyendo, están desarrollando algún nuevo proyecto y al mismo tiempo pues está siendo financiado, ¿sí? No es que la empresa tenga ahí el dinero guardado bajo el colchón o en su cuenta bancaria y ya, ahí está el dinero, vamos a construir, no, sino que simplemente ya tienen un financiamiento y ese financiamiento, pues ahora sí que lo tienen que estar pagando, ¿no? Lo tienen que estar pagando y tienen que considerar precisamente también esos pagos dentro de su proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ese también puede ser una muy buena, un muy buen indicador. O sea, si tu rendimiento, si lo que tú estás pagando de intereses de tu proyecto es menor o es menor a lo que tú estás generando con ese proyecto, pues adelante, ¿no? Ahora sí que puedes irlo financiando, ¿sí? Puedes ir, ahora sí que con lo que vas ganando, puedes ir pagando tu financiamiento. Pero ¿qué sucede? Si tu proyecto te está dando rendimientos, si te está dando una tasa menor a lo que a lo que te está cobrando la institución financiera por dicho préstamo, por dicho financiamiento, bueno, pues ahora sí que es un proyecto que sin duda, tarde que temprano, va a fracasar, ¿sale? Ok. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del capital de deuda, del pasivo a largo plazo, ¿sí? A ver si me ayuda a leer Liliana, que siempre está muy cómoda, por favor. Dice, espérame. Se considera como capital de deuda o pasivo a largo plazo cuando una empresa obtiene financiamiento que tendrá que regresar después de un plazo mayor a un año, situación que le permite realizar sus operaciones propias y normales, además de adquirir los activos necesarios para crecer en sus operaciones o para renovar los activos existentes. Las operaciones anteriores se podrán lograr cuando los accionistas aportan recursos para que la empresa pueda realizar sus operaciones o bien por medio de un financiamiento tramitado con instituciones financieras bursátiles o bien particulares. Ok, bueno, entonces, ahora sí que la contratación de deuda es el método más común, más conocido, ¿no? De hecho, cuando les pregunté, fue el primero que mencionaron, ¿no? O sea, el ahora sí que financiar las operaciones del negocio contratando deuda, ¿sí? También lo mencionan, es el pasivo a largo plazo, es una deuda a más de un año, ¿sí? Digo, vamos, va a ser difícil que alguien quiera lanzar un proyecto a gran escala contratando una deuda a pagarse a menos de un año, ¿no? Vamos, no es viable. Simplemente un proyecto que requiere una inversión fuerte siempre está pensado a pagarse la deuda a largo plazo, ¿no? Ahora sí que simplemente tendría que ser un proyecto muy pequeño para estar en ese plazo menor a un año, ¿vale? Entonces, lo que dice, bueno, simplemente es decir, se permite buscar, bueno, permite realizar operaciones propias, normales. ¿Sí? Lo que se busca es igual también que la empresa no se vaya a quedar sin su flujo de efectivo, ¿no? Recordemos, muy importante, el flujo de efectivo.
de cada empresa. Ahora sí que si vemos a la empresa como un cuerpo, como un ser, ¿sí? El flujo de efectivo representaría lo que viene siendo la sangre, ¿no? Ahora sí que si una empresa le empieza a faltar el flujo de efectivo, pues poco a poco se va a ir desgastando, y no va a poder desarrollar sus operaciones de la forma adecuada, ¿no? Entonces, se puede llegar a contratar incluso o la deuda, no para un proyecto, no para una ampliación de instalaciones, sino que simplemente se contrata para mantener en buen estado el flujo de efectivo del negocio, ¿no? Y lo vemos ahorita en estos tiempos de la pandemia, ¿sí? Muchas empresas que no tienen, que ahorita no pueden operar, ¿no? O que han visto sus operaciones disminuidas, ¿sí? De todas formas, algunas tendrán que seguir pagando rentas, ¿no? Otras siguen teniendo que pagar energía eléctrica, ¿no? Alguna empresa que tenga, no sé, almacenamiento electrónico que requiere precisamente energía eléctrica y no puede parar y no puede apagar, ahora sí que no puede bajar el switch, tiene que pagar su factura de consumo de energía eléctrica, ¿no? Y demás gastos, ¿no? O tal vez alguna empresa que le dé algún apoyo a sus trabajadores, ok, les digo, bueno, no les voy a pagar su sueldo completo, pero sí una parte. Entonces, la empresa también ahí sufre, ¿no? Sufre para cumplir con esos compromisos. Y entonces, puede ser el financiamiento simplemente para mantener mi flujo de efectivo de forma que me permita seguir operando, ¿no? Por ahí se menciona, ¿no? Ahorita ya que se acercan, al parecer, ¿no? Que se acercan la reapertura de muchos negocios, ¿no? Mencionan que hay ciertos restaurantes, ¿no? Ciertos restaurantes que no van a poder abrir, ¿no? Y ciertamente muchos negocios, cuando ya digan, bueno, ya todo el mundo puede abrir, posiblemente no regresen, ¿no? Porque simplemente dependían mucho de sus operaciones diarias. ¿Sí? El flujo de efectivo ya no les dio y bueno, ya no pueden regresar a operar. Bueno, entonces vamos a hablar de los financiamientos de forma interna, ¿sí? Lo que son las utilidades retenidas y las depreciaciones y amortizaciones. ¿Cómo son estos dos tipos de financiamiento interno? No sé, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Ok? Bueno, entonces, les digo, es lo que les había comentado. Los financiamientos podrán obtenerse utilizando utilidades retenidas y reservas de capital y depreciaciones y amortizaciones de activos. A ver. Bueno, en el caso de utilidades retenidas y reservas de capital, a ver, Liz, ayúdame a leer, por favor. A ver, dice utilidades retenidas y reservas de capital. Las utilidades retenidas representan el importe de las utilidades que ha generado la empresa en ejercicios anteriores y que los accionistas no las han retirado de la empresa. Las reservas de capital, reserva legal, reserva de inversión, etcétera, son proporciones de utilidad que se separaron para cumplir con sus restricciones legales. Reserva legal marcada por la Ley General de Sociedades Mercantiles o para cumplir con los acuerdos en la Asamblea de Accionistas. Reserva de reinversión, que representa la separación de utilidades para llegar a un importe similar al valor de los activos que se esperan adquirir. Estos importes representan utilidades retenidas que los socios no han retirado y que dejan en la empresa para apoyarlos y no reducir los flujos de efectivo. Exactamente, ¿no? Ahí está la importancia del flujo de efectivo, ¿no? Habrá empresas donde digan, bueno, a ver, ya este año tuve ganancias, ¿qué quieren accionistas? ¿Se las doy o las dejamos guardadas en la empresa por cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, quienes sean más precavidos dirán, bueno,
podemos esperar, ¿no? Podemos dejar en la empresa dichas utilidades que estén ahí guardadas. Es más, si ahí lo mencionan, si hay algún fondo de reinversión o si hay el proyecto precisamente de elaborar una nueva sucursal, adquirir una maquinaria nueva, bueno, pues ¿sabes qué? Guardemos esas utilidades y esas ganancias las vamos a reinvertir en la empresa, ¿sí? Entonces, ahí ya son decisiones de los accionistas, del consejo de administración, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer con las utilidades? ¿Vale? Digo, ya hay empresas que sí buscan precisamente tener bien establecida esa parte de las reservas de capital, ¿no? Puede ser que digan, bueno, a ver, tanto por ciento de las utilidades se va a las reservas, a distintas reservas. Lo demás puede quedarse para distribuirlo entre los accionistas. Ya dependerá de las empresas. ¿Sale? A ver, ¿esto es de naturaleza deudora? ¿Cómo? ¿Esto es de naturaleza deudora? Pues estamos hablando Se supone que es utilidades retenidas y reservas de capital. Pues debería de ser como el pasivo acreedora, ¿no? Es pasivo, son cuentas de capital. Sí. Sí, porque dijo que si se retiraban, entonces si las retiro, se supone que las tendría que cargar. Sí, o sea, si retiras las utilidades, tienes que cargar a utilidades retenidas y abonas a bancos, ¿no? Tiene que salir el recurso. ¿Sí? Entonces, es una cuenta, digo, de resultados, ¿no? Es de capital. Sí, ok. O salvo que hayas hecho alguna previsión de, bueno, a ver, pasa las utilidades retenidas a algún pasivo de cuentas por pagar accionistas. Y entonces ya ahí lo pasas de capital, lo pasas a pasivo, y de todas formas en su momento pues tienes que cargar ese pasivo y abonas a bancos. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, el siguiente, vamos a ver sobre depreciaciones y amortizaciones de activo. ¿Cómo pueden ser una fuente de financiamiento? A ver. Aquí sorprendemos. A ver, Lucero, por favor, ayúdame a leer, por favor. El incremento de las depreciaciones y amortizaciones corresponde a un gasto virtual, considerando este como el registro de un gasto por el que no se refleja una salida de efectivo. Contemplar como una fuente de financiamiento el incremento de las depreciaciones y amortizaciones. Está basado en que en la determinación del precio de venta se incluye el reflejo de los gastos virtuales, pero el cliente se le cobra tanto los gastos y costos reales como los virtuales. Bueno, aquí esta es una pequeña, ahora sí que, triquiñuela de la contabilidad. Es simplemente, yo voy a vender algún activo, yo te voy a vender algo, ¿no? Obviamente, ese activo tal vez ya esté depreciado, pues no te voy a vender el activo al precio de libros, ¿no? Puede ser que el activo tenga algún precio de lista, ¿no? Entonces, simplemente en contabilidad, ahora sí que virtualmente tengo ese gasto, ¿no? Sabemos que las depreciaciones son un reflejo del uso, del desgaste, ¿no? De los años de uso que se supone va a tener un activo, ¿sí? Pero digo, habrá ocasiones en las que ese desgaste, ese uso, no sea un fiel reflejo de la realidad. Y entonces, bueno, lo que nos plantea es simplemente que cuando se hace una venta, pues se vende el activo, pero pues también se le incluyen todos los gastos, y en esos gastos, pues va lo que es la depreciación. La depreciación va incluida dentro de los gastos, ¿no?
Entonces, así es como también se puede considerar a la depreciación y amortización de activos como una fuente de financiamiento, ¿no? Es simplemente incrementarle valor a una empresa en base al gasto virtual que representa. ¿Sí? ¿Sí? Más que nada, este financiamiento es cuando vas a vender alguna propiedad, algo, algo en específico, ¿no? Es ahora sí que financiarte, pero vendiendo algo de la compañía. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más ponemos? Ok. Y ya para terminar el día de hoy, tenemos aquí otra fuente de financiamiento interno, ¿sí? Que es justamente el anticipo de clientes. A ver, ¿quién por ahí? Jesús, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas a leer, por favor, Jesús? Hola, ok, dice, otras fuentes de financiamiento interno. Una de las fuentes de financiamiento a las que puede acudir la empresa es solicitarle al cliente un anticipo que puede variar entre el 20 y el 50% del valor de las compras que realizará el cliente. Con esta operación, la empresa está fabricando los productos o servicios que solicitó el cliente con el dinero recibido como anticipo, por lo que el administrador financiero debe cuidar que el anticipo reciba en la empresa antes de iniciar la fabricación de los productos requeridos. Ok, muchas gracias. Sí. Sí, simplemente, ojo, mucho ojo. Si es, ahora sí que en parte de las decisiones financieras que debe de tomar una empresa es el tratar de que las operaciones las esté financiando el cliente y no nosotros. ¿Sí? El ejemplo más claro es de que si a ti el cliente te paga los 30 días, bueno, lo que se debe de buscar es que tú a tus proveedores le pagues a los 45 días. O sea, que primero te llegue el dinero del cliente y ya luego tú pagas y que no sea al revés, de que tengas que pagar a los 15 días y hasta los 15 y hasta 30 días llegue el cliente a pagarte, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Dejo de grabar.